A ver, eh, teóricamente ya estamos concluyendo nuestro sílabo. Hoy día vamos a desarrollar las ecuaciones de Maxwell y mañana desarrollamos la energía o ¿cómo se dice? La energía de radiación, de las radiaciones, en este caso de las ondas electromagnéticas, y ahí estaríamos concluyendo más o menos los temas pendientes. Este tema de ondas electromagnéticas vamos a desarrollarlo porque en el examen final siempre viene, ¿no? O sea, van a venir preguntas para el examen final, entonces necesitamos esclarecer sobre todo algunos conceptos, y eso también les he subido las grabaciones de las sesiones anteriores para los alumnos que no han podido asistir a las sesiones, y también hay una miscelánea de ejercicios también resueltos, ¿no? Para que se entretengan. Es decir, hoy día vamos a trabajar entonces con las ondas electromagnéticas y las ecuaciones de Maxwell. Prácticamente es el resumen de todos los temas desarrollados. Hoy estamos 21. Bien. Antes de entrar a la parte conceptual de ondas electromagnéticas, necesitamos distinguir qué es una radiación. Una radiación. Bueno, en la naturaleza conocemos nosotros una serie de fuentes de radiación, ¿no? Las fuentes por ejemplo, el Sol es una fuente de radiación electromagnética. O puede ser un foco de luz, que también es una fuente de radiación. Pero la radiación, ¿qué viene a ser? Viene a ser emisión de energía hacia el espacio, ¿no? Si tienen ustedes una estufa o tienen una cocina a gas o cualquier tipo de fuente de energía, produce radiación en forma de calor. Pero también hay radiación electromagnética en la naturaleza, ¿no? Que son las ondas, en este caso, propio de la naturaleza, como son los elementos radiactivos, ¿no? El xenón, por ejemplo, es un gas que existe en la naturaleza. Nosotros no lo podemos percibir, pero es una radiación. A veces esos gases se concentran en una habitación y son muy tóxicos, ¿no? Bien. Entonces, la radiación vendría a ser una emisión de energía. Vamos a entenderlo como emisión de energía. Pero esa emisión de energía es hacia el espacio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de espacio, estamos hablando no solamente el espacio libre, ¿no? También hablamos de un medio. Y el medio en que nosotros o sea, es la naturaleza, ¿no? Tenemos, el medio puede ser agua, el aire, puede ser gas, etc. Pero esta radiación se emite en forma de ondas y partículas. Ondas y partículas. ¿Correcto? Entonces, la famosa teoría de Broglie es justamente el comportamiento en la naturaleza de muchas partículas, por eso que cuando se desarrolla se descubre que la emisión de la radiación es en forma de fotones. Se comprueba, ¿no?, que esa radiación no solamente es una onda, sino también son paquetes que
tienen comportamiento de partícula. Entonces, en general, una radiación es emisión de energía al espacio. Pero las ondas electromagnéticas, en cambio, las ondas electromagnéticas tienen su fuente de origen. La fuente de origen son las cargas oscilantes. Cargas oscilantes. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando al principio, por ejemplo, una distribución de cargas eléctricas, ya sea discretas o digamos, continuas, teníamos, por ejemplo, algunos ejemplos que hemos hecho de una antena dipolar. Entonces, una antena dipolar que está conectado a una fuente de corriente alterna, la antena que está conectado al positivo de la fuente se va a cargar positivamente y la que está negativo hacia tierra. En este material, que es de aluminio en algunos casos, las cargas eléctricas están oscilando. Entonces, la fuente de estas ondas electromagnéticas vendría a ser esta antena. Y acá se producen entonces las ondas electromagnéticas. ¿Debido a qué? A la oscilación de las cargas eléctricas, en este caso en una antena dipolar. Y estas son aceleradas y alcanzan la velocidad de la luz. Quiere decir entonces que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad, a la rapidez de la luz. 3 por 10. Y cuando nosotros estudiábamos campos eléctricos y campos magnéticos, entonces estas magnitudes físicas que están oscilando en esta onda electromagnética están viajando a esta rapidez de la luz. Y además tiene una energía que vamos a explicar. Esa energía está cuantificado por el vector de Point. Vector de Point. Entonces, cuando hablamos de una radiación, por ejemplo, de un rayo láser, tenemos que entender de que esa radiación tiene energía. Bien, entonces, las ondas electromagnéticas se originan en las cargas oscilantes o aceleradas, en forma de campos eléctricos y magnéticos, y estas viajan con la rapidez de la luz. Y las ondas electromagnéticas no requieren un medio, o sea, no necesitan un medio para propagarse. A comparación con, por ejemplo, con el sonido necesita un medio, porque de lo contrario no escucharíamos nada, ¿no es cierto? Esa es la razón, por ejemplo, la erupción, o en este caso el fenómeno de fusión, digamos, en el Sol, es si no hubiese vacío entre el Sol y la Tierra, entonces sería catastrófico, ¿no? O sea, sería terrorífico escuchar el sonido de esas reacciones nucleares. Entonces, en conclusión, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio específico para propagarse. Quiere decir que se pueden propagar en cualquier medio, ¿no? Como hemos dicho, en el aire, etcétera, etcétera. Estas ondas electromagnéticas, obviamente, las que vamos a estudiar en el espectro electromagnético, vamos a tener una serie de ondas electromagnéticas, entre ellas vamos a ver la luz visible, las ondas de radio, las ondas de televisión, telefonía, etcétera, etcétera. Las ondas electromagnéticas
fueron descubiertas más o menos entre 1800 a 1890 por Maxwell. Pero él desarrolla una serie de ecuaciones basados en los trabajos desarrollados previamente, ¿no? Es decir, hay una ecuación que es su contribución de Maxwell. Es decir, Maxwell desarrolla esta teoría de las ondas electromagnéticas basado en los trabajos de Oersted. La contribución de Oersted, de Ampère, de Faraday, Biot-Savart, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza esas ecuaciones para postular la existencia de las ondas electromagnéticas. Y en realidad, Maxwell todavía no había definido con precisión sus ecuaciones, ¿no? O sea, las ecuaciones las manejaba, pero él no sabía que estas ecuaciones representaban, digamos, o interpretaban un fenómeno de esta naturaleza, que era una onda electromagnética. No era todavía hasta ese momento, pues, que digamos, las ecuaciones de Maxwell gobernaban lo que ahora es la telecomunicación, ¿no? Es la base para interpretar o para entender la tecnología actual. Entonces, la que desarrolla y precisa todo incluso desarrolla a través de un invento fue Hertz, ¿no? Hertz es la que le da cabeza a toda la teoría de Maxwell. Pero de todas las teorías desarrolladas previamente a las ecuaciones a Maxwell, había un inconveniente. Y ese inconveniente era la ley de Ampère. Es decir, la ley de Ampère, que hemos estudiado a profundidad, nos interpretaba de que el flujo del campo magnético era producido por la corriente. Y esa constante proporcionalidad es mu sub 0. Esta ecuación tal cual es la ecuación de Ampère a través de una trayectoria cerrada, es válida solamente para campos eléctricos constantes. Entonces, la ecuación 1 se aplica cuando el campo eléctrico es constante. Entonces, es constante en el tiempo. En el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa limitación fue descubierta por Maxwell. Entonces, Maxwell postula en esta ley de Ampère, digamos, para el caso específico de campos eléctricos, pero campos eléctricos variables, que varían con el tiempo. ¿Por qué? Porque si esta ecuación de Ampère la queremos aplicar para sistemas con ecuaciones, con el campo eléctrico variable, entonces esta ecuación no se cumple, o no es válida, mejor dicho, o no es aplicable. No es que no sea válido, sino no es aplicable. Entonces, postula una corriente de desplazamiento adicional a la ecuación de Ampère. Entonces, Maxwell postula lo que se conoce ahora como la ley de Ampère-Maxwell.
Esta ley de Ampère-Maxwell, según Maxwell, dice que el flujo del campo magnético a través de esa trayectoria cerrada es igual o es proporcional a mu sub 0 multiplicado por la corriente I que atraviesa el cable por la corriente de desplazamiento. Esta es su ecuación. O en términos más, es mu sub 0 por I más mu sub 0 por la corriente de desplazamiento. Pero la corriente de desplazamiento, Maxwell lo define como epsilon 0 por diferencial del flujo de campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Y de dónde saca esta ecuación Maxwell? Nosotros cuando estudiábamos el concepto de flujo de campo eléctrico, habíamos definido que era igual a la integral del producto escalar del campo por diferencial de área, y esto es proporcional a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá, epsilon 0 por el flujo del campo eléctrico es igual a la carga. Al diferenciar, tenemos epsilon 0 por diferencial de flujo respecto a del flujo eléctrico respecto al tiempo, es igual a la diferencial de la carga respecto al tiempo, y esta es la corriente, a la que denomina corriente de desplazamiento. ¿Se cuentan? Entonces, esa es la contribución. ¿Y de dónde aparece eso? Ahorita vamos a explicar. En conclusión, entonces, la ley de Ampère-Maxwell, que es la ley de, esta es el modo integral de la ley de Ampère, es mu sub 0 por I más mu sub 0 por ID. ID es epsilon 0 por diferencial de flujo respecto al tiempo. Esta es la ecuación de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, cuando entremos a esta ecuación, así como está, es la que gobierna, ¿no? La que gobierna el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Pero ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué? ¿Cómo yo puedo interpretar o cómo yo puedo saber que esta ley está, o sea, se puede aplicar en ese fenómeno de la corriente alterna, ¿no? Si ustedes observen acá, en este lado de la ecuación tenemos flujo de campos magnéticos generado por las corrientes. Y además, acá hay un cambio del flujo del campo eléctrico. Entonces, acá está relacionado el campo magnético con el campo eléctrico. Y eso lo que habíamos, lo que obviamente Faraday nos enseñó, ¿no? De que si ustedes tienen o tenemos una bobina y hacemos que la bobina rote dentro de una región donde hay campo magnético, se va a producir corriente. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando estudiábamos la inducción de Faraday, teníamos varias formas de inducción. Una de las inducciones era cuando el campo rota alrededor de una bobina, se genera la corriente inducida en la bobina. O al revés. Tenemos un campo magnético constante y tenemos una bobina, y esta bobina rota alrededor de un eje determinado, se produce acá corriente. Corriente inducida y inducida.
Y este principio, pues, viene a ser el transformador eléctrico. Ahí está. Y en las centrales hidroeléctricas, la bobina rota dentro de un campo magnético, este embobinado. Y esa es la ecuación de ley de Ampère-Maxwell. Y esta es su aplicación, ¿no? En las centrales hidroeléctricas. Y las otras ecuaciones que gobiernan las telecomunicaciones que vamos a ver enseguida. Bien. Para ser más específicos, entonces, Maxwell postula, ¿no?, la corriente de desplazamiento. Pero para entender eso, o para interpretar, vamos a interpretar rápidamente, después entramos a las ecuaciones de Maxwell. Maxwell hace un estudio muy sencillo. Utiliza un condensador o unas placas de condensador para explicar este fenómeno, o sea, de que en la ley de Ampère tenía ciertas... cuando el campo eléctrico es constante, no funciona, ¿no? A ver, acá tenemos un condensador de placas paralelas. Correcto. Entonces, de acuerdo, suponiendo que la corriente atraviesa por este lado, correcto, entonces esta placa se cargará positivamente y esta placa se cargará negativamente. Hasta ahí todo correcto. Pero nosotros sí hemos tenido la concepción de que esta corriente sirve para cargar. Y esta corriente I ya no atraviesa acá. La corriente cero. Pero sin embargo, para Maxwell dijo, no, un momentito, esa corriente se llama corriente de desplazamiento. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el principio de Ampère, ¿no? Primero lo encierra esta superficie. Vamos a suponer así. Si ustedes observan, esta es la línea de Ampère. Línea de Ampère. La que hemos hecho en clases. Y toda esta placa o esta superficie es la superficie de Ampère. Correcto, superficie de Ampère. Entonces la corriente I atraviesa atraviesa la superficie de Ampère. Y a esta superficie Ampère le pone S1. Entonces la corriente I atraviesa la superficie S1. Es decir, la corriente de conducción atraviesa la superficie S1. En cambio, si nosotros encerramos una superficie que ingresa entre las placas, que vendría a ser como si fuera un casquete o por un paraboloide, vamos a denominar que es la superficie S2. ¿Correcto? Entonces, la corriente de conducción en el alambre pasa por la superficie S1 nada más. O sea, eso significa, o sea, es la contradicción. Lo que conduce a una contradicción en la ley de Ampère. Es decir, que solo se puede resolver si se postula una superficie S2. Es decir, una corriente de desplazamiento que va a pasar esta superficie S2. ¿Están viendo? Acá hemos trazado una especie de casquete. O un paraboloide, algo así, ¿no? Ahora, en conclusión, entonces, para la frontera S1 se cumple
la ley de Ampère, que dice que el producto escalar o el flujo de este campo magnético es proporcional a mu sub 0 por I. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Ampère. Es decir, esto se cumple porque la corriente I pasa a la superficie S1. En cambio, si se considera la superficie S2, el flujo de campo magnético es igual a cero. Es igual a cero. ¿Por qué? Porque no pasa corriente a través de la superficie S2. Esa es la contradicción que resolvió Maxwell. ¿Correcto? Entonces, ahí es que Maxwell resuelve al postula entonces una corriente de desplazamiento que acabamos de definir como epsilon 0 por la diferencial del flujo de campo eléctrico. Ahí está. Pero para precisar esta expresión que postula Maxwell, ¿no? Ahí hay un gráfico que ustedes tienen en su material de trabajo que lo vamos a utilizar para interpretar. A ver, vamos a suponer entonces que tenemos acá un condensador de placas paralelas. Si la corriente de conducción va en ese sentido, entonces esto se va a cargar con las cargas positivas y la carga negativa. Entre las placas aparece un campo eléctrico, E. ¿No es cierto? Entonces, si trazamos nosotros una superficie, vamos a suponer acá entre las placas, una superficie así, entre las placas. A esa superficie le vamos a denominar S2. Correcto. Entonces, la corriente de conducción, que es dQ dt, pasa y adicionalmente otra superficie vamos a trazar así. Y esta superficie es S1. Entonces, la corriente de conducción I pasa solo por la superficie S1. S1. Es decir, por esta superficie que está como una especie de casquete. Pasa por S1, pero no por S2. Ahí está. Entonces, conclusión, que la corriente de desplazamiento, que es epsilon 0 diferencial de flujo respecto a T, pasa a través de S2, de la superficie S2. Es decir, solo la corriente de desplazamiento, esta de acá, pasa a través de S2. Cuando nosotros estábamos estudiando condensadores, ¿se acuerdan? Habíamos desarrollado una ecuación que relacionaba el campo eléctrico con el vector de desplazamiento.
Entonces, obviamente como no se tenía con precisión en esa época, Maxwell había estudiado eso y le permitió postular. Entonces, en conclusión, el flujo de campo eléctrico que atraviesa, eh, la superficie C2 simplemente es el campo por el área. Y eso era igual a la carga neta sobre epsilon. Y eso es todo. Entonces, la corriente de desplazamiento es igual a epsilon 0 por diferencial de flujo respecto a t, y este de acá es dq de t. Es decir, la corriente de desplazamiento ID, es decir, la corriente de desplazamiento ID a través de S2 es precisamente igual a la corriente de conducción que atraviesa la superficie S1. Ahí está su conclusión de Maxwell. Es decir, los campos magnéticos se producen tanto por corrientes eléctricas, ¿no es cierto?, o por corriente de conducción, como por corrientes que dependen, que son variables con el tiempo. Esa es la conclusión de esta ley de Ampère-Maxwell. Todos los campos magnéticos se producen tanto por corriente de conducción como por campos eléctricos variables. Campos eléctricos variables en el tiempo. Esta fue entonces el aporte de Maxwell. Y esta es justamente la ecuación que les decía que se utiliza pues en las centrales hidroeléctricas. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. A ver, primero veamos la ley de Gauss. Las ecuaciones de Maxwell tienen ley de Gauss en su forma diferencial y también en su forma integral. La ley de Gauss en su forma diferencial nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga encerrada por epsilon 0. Y en su forma integral es que la integral del campo por diferencial de área es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Además, la ley de Gauss, esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Para el campo magnético, dice que la divergencia del campo magnético es 0. Y esto pues se aplica en los imanes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un imán, las líneas de campo magnéticos o el flujo de campo magnético sale del norte, del polo norte y muere en el sur. El flujo neto total, 0. Es decir, el flujo del campo magnético diferencial de área es igual a 0.
es la segunda ley de Maxwell, pero para el magnetismo. La tercera ley, vamos a ponerlo así, esta es la primera ley, segunda ley, tercera ley de Maxwell, viene a ser la ley de Faraday. Entonces, no son leyes pues de Maxwell, ¿no? Los ha recopilado Henry. ¿Qué dice la ley de Faraday, Henry? Que dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a la que vendría a ser la ley de Faraday. La tasa de cambio del campo magnético. Este en su forma diferencial. Y en su forma integral es que la integral del campo eléctrico era igual a la derivada respecto al tiempo del flujo. Y el flujo se definía como el producto escalar del campo por diferencial de área. Así, sobre toda la superficie. Es la ley de Faraday. La ley de Faraday-Henry. Y la cuarta ley de Ampère vendría a ser la ley de Ampère-Maxwell. En su forma diferencial es que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de la corriente más la tasa de cambio del campo eléctrico respecto al tiempo. En su forma integral es el flujo del campo magnético a través de la trayectoria es igual a la densidad de corriente. La densidad de corriente es J en su forma vectorial, multiplicado por el producto escalar del vector unitario por diferencial de área. Integral. Más mu sub 0 por epsilon 0, la tasa de cambio del flujo del campo eléctrico. N por diferencial de área. Ahí está. Esas son las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Correcto? Entonces, para que estas ecuaciones tengan, digamos, la aplicación en nuestra vida diaria, en la tecnología de las telecomunicaciones, hay que agregarle la ley de fuerza. Y esa ley de fuerza es la ley de Lorentz, que también hemos estudiado. ¿No es cierto? La ley de Lorentz nos dice que la fuerza neta sobre una partícula, digamos, que está en movimiento, era igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética era igual al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Correcto. Entonces, las ecuaciones de Maxwell junto con la ley de fuerza de Lorentz describen por completo todas las interacciones electromagnéticas clásicas en el vacío. Entonces, estas 5 leyes describen las interacciones electromagnéticas en el vacío. Correcto. Entonces, para entenderlo más o menos, vamos a, antes de deducir las ecuaciones, vamos a interpretar.
las ecuaciones de Maxwell. La primera ley, o la primera ecuación, la primera ley de Maxwell, que dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. Divergencia del campo. En términos matemáticos, divergencia significa donde nace o muere el campo. En términos matemáticos, en matemáticas, entonces el significado de divergencia es eso, ¿no? Correcto. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, la divergencia, tenemos una carga positiva y una carga negativa. En un dipolo eléctrico, ¿dónde nace el campo eléctrico? En la carga positiva. Y muere en la carga negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde hay cargas positivas o negativas, nacen y mueren las líneas del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, ¿qué hace? Hace que las cargas, ¿no es cierto? O sea, se genere la corriente. Genera la corriente eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos un cable conectado a un foco, esta corriente va a hacer de que se encienda el foco. Y si hacemos una comparación para entender este concepto de divergencia, vamos a comparar con una pequeña pileta. Supongamos que tenemos acá una pileta y soltamos, abrimos el agua, acá nace. ¿Cierto? O sea, nace. La divergencia del agua es positiva. ¿Se dan cuenta, no? La divergencia del agua es positiva. Y acá tenemos un tapón. Y acá la divergencia es cero. Abrimos el tapón, sale el agua. La divergencia es negativa. Es decir, la primera ley entonces de matemáticas, perdón, la ecuación matemática de la divergencia es donde nace un campo o muere un campo. Conclusión entonces, por ejemplo, en el dipolo eléctrico, nace el campo eléctrico en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas y mueren. Esta ecuación, la primera ley de Maxwell, la ley de Gauss, nos está, nos da origen a las corrientes eléctricas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién impulsa la corriente eléctrica? El campo eléctrico. La segunda ley de Maxwell, ¿no es cierto? Vendría a ser respecto al magnetismo. La divergencia del campo magnético es cero. Y esta de acá se puede interpretar como el ejemplo anterior que les hice, que las líneas de campo magnético nacen en el polo positivo y mueren en el polo negativo. El flujo total, cero. Es decir, las líneas no empiezan ni acaban. Son circulares. Las líneas de campo magnético
son líneas cerradas, circulares. No es como las líneas de campo eléctrico, son líneas abiertas. La tercera ley de Maxwell, se refiere a al rotacional del campo magnético. El rotacional del campo magnético es proporcional del campo eléctrico, es proporcional a la tasa de cambio del campo magnético respecto al tiempo. Y esta es la que da origen al motor eléctrico. Motor eléctrico. ¿Se dan cuenta? Es decir, el rotacional del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio del campo magnético, que nos permite justamente el funcionamiento ¿de qué? De las centrales hidroeléctricas, pues, los motores eléctricos, etcétera, etcétera. La cuarta ley, que dice que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente más mu sub 0 epsilon 0 por diferencial del campo respecto al tiempo. El rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente más la tasa de cambio del campo eléctrico. ¿Se dan cuenta, no? Una corriente crea campo magnético. Un campo eléctrico que cambia con el tiempo crea campo magnético. ¿Se dan cuenta? Que según la tercera ley de Maxwell, creará un campo eléctrico. Creará un campo eléctrico. Que según la cuarta ley de Maxwell, creará un campo magnético. Que según la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Que da origen a las ondas electromagnéticas. Donde epsilon 0 y mu sub 0 fueron creadas por Dios. Antes que los peces y antes que los pájaros. ¿Cierto? Y ahora sí vamos a entrar a las ecuaciones de Maxwell. Las ondas electromagnéticas planas. Entonces, las ondas electromagnéticas, vamos a suponer son vectores oscilantes. Vamos a suponer nuestro sistema de referencia. Así. Vamos a suponer que esto es el eje Y, el eje Z y el eje X. Entonces, las ondas electromagnéticas son vectores que están oscilando perpendiculares entre ellas. ¿No? El campo eléctrico oscila en el eje Y, el campo magnético oscila en el eje Z. Vamos a poner campo magnético, campo E. Y el vector o la dirección de propagación de las ondas electromagnéticas es C, en la dirección X. Entonces estamos suponiendo que esta es una onda plana. ¿No es cierto? Es decir, una onda así.
aproximadamente, ¿no? Ustedes lo dibujan mejor. Quiere decir entonces que en este eje el vector campo eléctrico está oscilando y en en este plano está oscilando el campo magnético. Entonces, para predecir la existencia de ondas electromagnéticas, se parte de la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Que el flujo del campo eléctrico era proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Eso es la ley de Faraday. Entonces vamos a aplicar esa ley de Faraday. Para deducir las ecuaciones de Maxwell, es un poco tedioso, pero vamos a tratar de ser un poquito más sencillo, ¿no? Vamos a suponer entonces que estamos en el plano YX. En este plano. En este plano YX, vamos a graficar mejor. Vamos a tomar una pequeña diferencial de campo eléctrico. Si no, no vamos a poder entender de qué se trata. Así. Entonces voy a tomar una pequeña región aproximadamente así. Así. A una distancia X, del origen de la onda, voy a tomar una pequeña región cuyo ancho va a ser diferencial de X. Y obviamente el campo eléctrico está oscilando hacia arriba. De una altura o de longitud L. Y en este lado, el campo eléctrico va a ser E más diferencial de E. En este extremo sería E y en este extremo E diferencial de E. Y el campo magnético está apuntando así. Se ha tomado de este lado una pequeña región, ¿no? Que estamos analizando, sí. En el punto inicial es E, y acá en el punto de la pequeña región es E más de E. Y el campo magnético sigue perpendicular al plano, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Entonces, a partir de esa figura podemos deducir lo siguiente. Entonces, el campo eléctrico al lado derecho de la región, de esta pequeña diferencial de área, va a ser X más de X, T, porque es un campo que depende del parámetro tiempo, es variable con el espacio y el tiempo. ¿Correcto? Entonces, esta parte sería X de T, E de X de T, más el diferencial de E respecto a X, cuando el tiempo es constante. Por diferencial de X. Y esto viene a ser igual a E de X de T más la derivada parcial del campo eléctrico respecto a X por la diferencial total. Si yo puedo
puedo cuantificar el campo hacia el otro lado, es decir, en este punto es E y en este punto es E más de E. De esta manera, ¿no? Por el ancho de X. O sea, la expresión X más de X es el espacio espacial, ¿no? Como una aproximación de esta región más toda esta derivada parcial. O en términos más sencillos sería así. Es decir, E de XT es el campo a la izquierda, ¿no? Al lado izquierdo. Lado izquierdo. Entonces, al hacer la integral de línea en todo el rectángulo, ¿no? Vamos a hacer la integral del campo eléctrico por diferencial de área en esa línea va a ser igual a E de X más diferencial de X, T. Por L menos E de XT por L. Y esto es aproximadamente igual a L por diferencial de E respecto a X por la diferencial total. Y esto es bien tedioso porque a veces vienen a preguntar que demuestren o deduzcan las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para deducir, tendríamos que llevarnos 2 horas en deducir y en un examen no tendría sentido, ¿no? Lo estamos haciendo para que ustedes lo entiendan mejor. Ahora, el campo magnético está en la dirección Z. El campo magnético está en la dirección Z. Entonces, el flujo magnético es el campo por el área. L de X. Así. Como dx es pequeño, dx es bastante pequeño, comparado con la longitud de la onda, entonces el diferencial de flujo magnético con respecto al tiempo va a ser proporcional a L diferencial de X por diferencial de B respecto al tiempo. Y esto es para cuando X es constante. Es aproximadamente igual a L por diferencial de X derivada parcial respecto al tiempo. Ya está. Entonces, a partir de estas ecuaciones, podemos sustituir en la ecuación de Faraday. ¿Se dan cuenta? Entonces, al sustituir estas ecuaciones, estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 4, en Faraday, en la ecuación de Faraday que habíamos partido de acá, ahí hay que reemplazar y vamos a obtener que L por diferencial de E respecto a X por diferencial de X es menos L diferencial de X por la derivada parcial, y de acá se concluye que la derivada parcial del campo eléctrico respecto a X es igual a menos la derivada parcial del campo magnético respecto a T. Ahí está. Que viene a ser una ecuación que relaciona los dos campos que nos interesa entenderlo, ¿no? Campo eléctrico y campo magnético. Entonces, al igual que lo que hemos deducido para el campo eléctrico, también se deduce para el campo magnético. ¿Mm? Entonces, para el campo magnético,
se llega a la deducción siguiente, ¿no? Que la diferencial del flujo eléctrico respecto al tiempo es igual a L por dx, diferencial del campo eléctrico respecto al tiempo. Así. Entonces hay que reemplazar las ecuaciones esta ecuación, la ecuación anterior, y además la ecuación del flujo magnético por diferencial de área es aproximadamente igual a menos L diferencial del campo respecto a X por dx. Al reemplazar todas esas ecuaciones en la ecuación de Faraday-Maxwell, ¿no es cierto? La ecuación de Faraday-Maxwell, no sé cuál es la ecuación de Faraday-Maxwell, no, la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell, ahí tienen la ecuación de Ampère-Maxwell, no sé cuál es. Ah, ya. La ecuación de Ampère-Maxwell dice que el flujo del campo magnético por diferencial de área es igual a la densidad de corriente más epsilon 0 por mu sub 0 por el diferencial de flujo eléctrico respecto al tiempo. Al reemplazar todas esas ecuaciones, en esta ecuación de Faraday-Maxwell, obtenemos lo siguiente. Que la derivada del campo magnético respecto a X es igual a menos mu sub 0 por epsilon 0, diferencial del campo respecto al tiempo. Ahí está. Es decir, esas ecuaciones Maxwell las ha utilizado, pero él no sabía que estas ecuaciones gobernaban las ondas electromagnéticas. Simplemente las desarrolló basado en el cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, al derivar esta ecuación respecto a X, y en el caso anterior, al derivar esta ecuación respecto al tiempo, a la segunda derivada, ¿correcto? Entonces se obtienen las dos ecuaciones siguientes. La derivada, la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo era igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la segunda derivada del campo respecto a t. Y la segunda derivada del campo magnético respecto al tiempo también es igual a mu sub 0 por epsilon 0, diferencial del campo magnético respecto al tiempo. Ahí está. Entonces, las ecuaciones 9 y 10 representan ecuaciones de una onda. Estas son ecuaciones de una onda. De una onda, en general, ¿no es cierto? En este caso, específicamente para estos campos eléctricos y magnéticos. Donde la velocidad es igual a 1 entre la raíz de mu sub 0 por epsilon 0. Ahí está. Entonces, si ustedes reemplazan reemplazamos C acá, va a ser pues 1 entre C cuadrado, ¿no?
Correcto. Acá sería 1 entre c cuadrado. Y eso es justamente las ecuaciones de una onda. Teniendo en cuenta entonces que ya en ese entonces se había descubierto el valor de mu, que era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios, y además el valor de epsilon 0, que era 8.85419 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado, Newton por metros cuadrados. He ahí que la velocidad de la luz es igual a 2,999792 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, estas ecuaciones representaban las ecuaciones de una onda electromagnética. Una onda electromagnética cuya rapidez de desplazamiento es c. Hasta ahí había llegado Maxwell, pero no sabía que estas eran o representaban, estas ecuaciones representaban a una onda electromagnética. Entonces, quien finaliza, digamos, este trabajo fue Hertz, ¿no? Hertz hace el experimento. ¿Y cómo se logra demostrar que eran ecuaciones de una onda? Al resolver las ecuaciones. Son ecuaciones diferenciales y hay que resolver. Entonces, la solución de esas ecuaciones diferenciales de las ecuaciones de Maxwell. Claro que las soluciones, para solucionar esas ecuaciones necesitamos mucha matemática, como el laplaciano, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de propiedades, por ejemplo, el triple producto de vectores también. Entonces, las soluciones para el campo eléctrico es que el campo eléctrico en función, es una función espacial y del tiempo, es proporcional al campo eléctrico máximo por el coseno de kx menos omega t. Para el campo magnético, B de xt es proporcional al campo, la intensidad máxima del campo magnético por coseno de kx menos omega t. Donde epsilon 0, E sub 0 y B sub 0 son valores máximos. Valores máximos de esas, del campo eléctrico y del campo magnético, ¿cierto? Donde el número de onda angular, viene a ser K, que es igual a 2pi entre lambda. Y lambda viene a ser la longitud de onda. ¿No es cierto? Longitud de onda. Y la frecuencia angular es omega, que es 2pi f. Donde f es la frecuencia de onda, que es número de ciclos por segundo. Por otro lado, la relación de omega entre k, que es igual a 2pi f entre 2pi entre lambda, es igual a lambda por f. Y esto es igual a c. Entonces, yo puedo determinar la longitud de onda de una onda electromagnética conociendo su frecuencia.
¿Se dan cuenta? Entonces, una onda de radio, de un microonda, de una señal de frecuencia modulada, amplitud modulada, puedo determinar la longitud de onda conociendo su frecuencia. Nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda de la radiación que utilizamos en un horno de microondas? Es del orden de los centímetros, ¿no es cierto? Bien. Y hay una relación que vamos a utilizar en las ecuaciones más adelante, es que a partir de la solución de las ecuaciones de Maxwell, de las soluciones 1 y 2, al derivar estas ecuaciones respecto al espacio y al tiempo, vamos a obtener una relación importante que relaciona el campo eléctrico máximo con el campo magnético máximo. Es decir, la razón entre la intensidad máxima del campo eléctrico y la intensidad máxima del campo magnético es omega entre K. O que es lo mismo que decir la rapidez de la luz. Es decir, en todo instante, la relación de la magnitud del campo eléctrico entre el campo magnético, perdón, en una onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Nada más. Pero, profesor, ese valor puede cambiar si se utiliza en un dieléctrico, ¿no? Claro, va a depender del medio, ¿no? Este es en el vacío. En el medio ya tiene, se relaciona las magnitudes, por ejemplo, el valor de mu sub 0, epsilon 0, esto es en el vacío, ¿no es cierto? Entonces, estas están relacionadas en el medio. La permitividad eléctrica del medio es K por epsilon 0. Y K es la constante del medio, es decir, del dieléctrico, que podría ser cualquier medio, ¿no? Aire, agua, o los aislantes, ¿no? Como cuando se utiliza en los capacitores, ¿no? Entonces, las ondas electromagnéticas se propagan en cualquier medio, sea en el aire, sea en... ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo, digamos así, incluso la velocidad de las ondas electromagnéticas puede variar. ¿Por qué? Porque, a ver, en la velocidad de la luz hemos dicho que es 1 entre epsilon 0 por mu sub 0. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen esta velocidad. Pero las ondas electromagnéticas entran en un medio que no sea el vacío, ¿no? Puede ser agua, aire, gas, cemento incluso, ¿no? Cuando uno está en el sótano y dependiendo, ¿no? Si han construido con la jaula de Faraday, no vamos a encontrar señal electromagnética, pero si no, como se dice, conclusión. Entonces, la velocidad de las ondas electromagnéticas en el medio ya cambia. Es 1 entre la permitividad del medio por mu. ¿Se dan cuenta?
estas ecuaciones son parecidas, pero acá, esta es permitividad eléctrica del vacío, permitividad magnética del vacío, y esta vendría a ser la permitividad eléctrica del medio. Y esta es la permitividad magnética del medio. Entonces, las ondas electromagnéticas adquieren esta velocidad, que es diferente, ¿no? Pero igual se propagan, pero con otra velocidad, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a hacer las aplicaciones. En la próxima clase ya vamos a hacer, el día de mañana, vamos a hacer lo que es la intensidad de las ondas electromagnéticas. ¿Correcto? Entonces, es muy importante, hay muchas ecuaciones que nosotros hemos ido desarrollando en la clase y a veces no lo hemos tomado en cuenta o no lo hemos apuntado muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiábamos campos eléctricos y magnéticos, para el caso del vacío, la densidad de energía, era igual a 1/2 de epsilon 0 por e cuadrado, más 1 entre 2 mu sub 0 por b cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si acabamos de concluir que E es igual a C por B y C es igual a 1 entre raíz de mu sub 0 por epsilon 0, ¿correcto? Entonces, se puede comprobar en esta ecuación que epsilon 0 por e cuadrado es igual a 1 entre mu sub 0 por b cuadrado. Es decir, que la mitad de la energía es eléctrica y la mitad es magnética. ¿Ah? Además, habíamos visto en la clase de capacitores que la densidad, el desplazamiento de las cargas eléctricas se definía como epsilon 0 por E. Y el campo magnético se definía como mu sub 0 por H. O sea, el campo de inducción magnética. Entonces, conclusión, la densidad de energía magnética se puede expresar como 1/2 de E por D, es un producto escalar, más 1/2 de B por H. Estas ecuaciones matemáticas, la que se aplica pues en la tecnología actual, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios. Nos quedan media hora. Tenemos que hacer los problemas porque después no vamos a tener dificultades a la hora del examen. A ver, yo les he dejado ¿cómo se dice? Ahí, ondas electromagnéticas, unidad 22 de la Universidad Politécnica de Madrid. Un resumen de ejercicios resueltos. Por favor, rehagan esos ejercicios porque parecido va a venir en el examen. Así es que, a ver. Ahí hay una ecuación, o perdón, un ejercicio de ese paper que lo pueden descargar e imprimirlo, ¿no? A ver, vamos a aclarar algunos conceptos. Aplicaciones. En el problema número 2, dice, una onda electromagnética se propaga en un medio transparente y su campo eléctrico E en unidades de sistema internacional está dado por la componente X del campo es 0, la componente Y del campo eléctrico es 30 seno de 2pi
por 5 por 10 a la cuarta t menos x entre 4 por 10 a la menos 7. Así. Y la componente z al 0. A. Determinar la frecuencia, coma, el periodo y la fase inicial del campo eléctrico. ¿Y qué más? B. Calcular el valor de la longitud de onda en el medio. La longitud de onda en el medio. El índice de refracción, que no hemos visto en la teoría. Índice de refracción, que sí es pertinente revisarlo. Índice de refracción. ¿Qué más? Refracción del medio para esta frecuencia. Y el valor de la longitud de onda de la citada onda electromagnética en el vacío. La longitud de onda en el vacío. ¿Qué más? Indicar el estado de polarización de la onda electromagnética. Polarización. C. Escribir la expresión del campo magnético asociado con el campo eléctrico de la onda electromagnética en el vacío. Es decir, el campo en función del espacio y el tiempo, ¿no? Pero en el vacío. Nada más. A ver. Entonces, el campo eléctrico tiene tres componentes. E de X, E de Y y E de Z en el espacio. E de X es cero, es decir, el campo está oscilando en el eje Y, cuya amplitud máxima es 30, seno de 2pi, y este 2pi multiplica a 5 por 10 a la cuarta t menos x entre 4 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y la componente z vale 0. ¿No es cierto? Entonces la frecuencia es omega entre 2pi. ¿No es cierto? Entonces, del gráfico podemos hallar la frecuencia. Perdón, de la ecuación. La ecuación general para el campo eléctrico ¿cuál era? A ver. Vamos por acá. El campo eléctrico xt era igual a E sub 0 por el coseno de kx menos omega t. Acá está al revés nada más, ¿no? Entonces, omega es la frecuencia, ¿no? Es decir, acá, este sería omega. ¿Correcto? Entonces, omega es 5 por 10 a la 14, a la 14. O a la cuarta es. Ahí está mal eso. Debe ser 5 por 10 a la 14. En el problema debe ser 5 por 10 a la 14.
En el problema dice 5 por 10 a la cuarta. Suponiendo que sea 5 por 10 a la 14 multiplicado por 2pi. Dividido entre 2pi, entonces la frecuencia es de 5 por 10 a la 14 hercios. Esa sería la frecuencia de la onda. El periodo, la inversa pues de la frecuencia. Sería 2 por 10 a la menos 15 segundos. Y acá el ángulo de fase es 0. ¿No? La fase inicial de la onda. Hasta ahí tenemos la respuesta a la pregunta A. La respuesta a la pregunta B dice calcular el valor de la longitud de onda en el medio, el índice de refracción del medio para esa frecuencia y el valor de la longitud de onda de la citada onda electromagnética en el vacío, indicando el estado de polarización de la onda electromagnética. La longitud de onda. Para calcular la longitud de onda, nosotros sabemos que el número de onda, K, es 2pi entre la longitud. Despejamos la longitud de onda y es igual a 2pi entre K. Y a partir de la ecuación, el valor de K, este número de onda K, que está multiplicado por X, ¿no? Es decir, es 1, K es igual a 1 entre 4 por 10 a la menos 7. ¿Correcto? Entonces acá sería 2pi entre K. Ahí todavía multiplicado por 2pi. Acá sería por 2pi. ¿No es cierto? Ya está. Entonces acá sería 2pi por 1 entre 4 por 10 a la menos 7 y esta longitud de onda es de 4 por 10 a la menos 7 metros. Ya está. Esa sería la longitud de onda. Calcular el valor de la longitud de onda en el medio. Y la longitud de onda en el vacío. ¿Cuánto vale la longitud de onda en el vacío? La ecuación que nos están dando es 5 por 10 a la 14, debe ser ahí, ¿no? 5 por 10 a la 14. Sí, eso vendría a ser
la frecuencia. Y ya está. Entonces, la velocidad, la longitud de onda en el vacío es la velocidad de la luz entre la frecuencia, ¿no? Entre la frecuencia. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava y la frecuencia que acabamos de calcular es, ¿cuánto es? 5 por 10 a la 14. Y eso aproximadamente es igual a 6 por 10 a la menos 7 metros o 600 nanómetros. Y el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio, ¿no es cierto? O sea, la velocidad de propagación en el medio, ¿no? Porque supongamos que este es agua, llega una onda electromagnética al agua y acá el medio sería el agua, pues. Entonces la velocidad en el medio hay que calcular. O la velocidad de propagación en el medio. ¿Y a qué es igual? ¿A qué sería igual? ¿Ah? ¿A qué sería igual entonces? La velocidad de propagación en el medio. ¿A qué es igual? La longitud de onda es proporcional a la velocidad por el periodo. Entonces la velocidad en el medio va a ser igual a la longitud de onda entre el periodo. ¿O no? La longitud habíamos calculado que era igual a 4 por 10 a la menos 7 entre el periodo que es 2 por 10 a la menos 15. Y este es igual a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces ahí sí hallamos la velocidad en el medio que es 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces teniendo la velocidad ya puedo calcular este índice de refracción que sería 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 8. Es decir, n vale 1.5. Y ese índice de refracción puede ser para un medio específico, ¿no? Esos valores ya han sido calculados. Listo. Y nos faltaría calcular el campo, ¿no? O nos piden calcular la ecuación, escribir la expresión del campo magnético asociado con el campo eléctrico de la onda electromagnética en el vacío. Si bien es cierto, acá nos están dando la ecuación del campo eléctrico, E de Y, tenemos que hallar el campo magnético. Debemos hallar, esta es la pregunta C. Debemos hallar la componente Z en función de XT. Para hallar esta ecuación, ¿no? Necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la intensidad máxima del campo. Y estas dos magnitudes están relacionadas a través de la ecuación. A mí me interesa B sub 0 y B sub 0 multiplicado por C es igual a E sub 0.
y de ahí despejamos B sub 0 y esto es igual a E sub 0 entre C. Y el valor de E sub 0 me están dando, ¿no? Quiere decir que la intensidad de B sub 0 va a ser 30 entre C, que es 3 por 10 a la 8. Y este es igual a 10 a la menos 7 de unidades de Tesla, ¿no? Ya está. Entonces el campo, la componente Z del campo en función de xt va a ser B sub 0 por el seno de 2pi omega t. Omega t menos kx. Que es la ecuación general. B sub 0 es 10 a la menos 7 por el seno de 2pi y omega es, y acá está multiplicado, o sea, omega es 5 por 10 a la 14t menos 1 entre 4 por 10 a la menos 7x. Esa sería la ecuación de la onda la componente, digamos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a los problemas que están en su práctica dirigida. A ver, vamos con el segundo ejemplo. Una onda electromagnética senoidal, que tiene un campo magnético de amplitud 1.25 microteslas y la longitud de onda de 432 nanómetros. Viaja en la dirección más X a través del espacio vacío. A. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? B. ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico? C. Escriba las ecuaciones para los campos eléctricos y magnéticos como función de X y T. Es decir, hallar X y T y B de XT. ¿No es cierto? Es decir, solución. Pregunta A. Cálculo de la frecuencia. La frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 entre 432 por 10 a la menos 9. ¿No es cierto? Nanómetros. Porque esto es metros por segundo y esto es metros. Metros se van, quedan en segundos. Y esto equivale a 6.94 por 10 a la 14 hercios. Sería la frecuencia de la onda. B. Nos piden calcular la amplitud máxima del campo eléctrico. Y la amplitud máxima del campo eléctrico es igual a C por B0. ¿Correcto? Entonces la amplitud del campo eléctrico es 3 por 10 a la 8 por B sub 0. Y B sub 0 es
1.25 por 10 a la menos 6. Es decir, 375 voltios metros. La intensidad del campo magnético es voltios por metros, que el campo eléctrico, perdón. ABC. La pregunta C es para calcular, o sea, debemos hallar las ecuaciones. Las ecuaciones E de xt y B de xt. ¿No es cierto? Entonces, las ecuaciones E de xt es E sub 0 por el coseno de kx menos omega t. Y B de xt es B sub 0 por el coseno de kx menos omega t. Quiere decir que tenemos que hallar ahí, nos faltan los dos parámetros, ¿no es cierto? Número de ondas y la frecuencia angular. Que hallar las dos variables. Entonces debemos hallar K. K es el número de ondas. Es 2pi entre lambda. Lambda de longitud de onda. Esto es 2pi radianes, en unidades radianes. Y la longitud de onda es 432 por 10 a la menos 9 metros. Y esto es aproximadamente 1.45 por 10 a la séptima radianes por metros. Tengo número de ondas, ahora la frecuencia angular que es 2pi. La frecuencia es la frecuencia angular 2pi por f. Y f, creo que hemos calculado, ¿o no? Ahí está, 6.94 por 10 a la 14. Hercios. Radianes, este es 2pi radianes. 2pi, este sale 4.36 por 10 a la 15. Radianes por segundo. ¿Ya? Eso es lo único que hay que reemplazar en las ecuaciones 3 y 4. Conclusión, entonces, que el campo eléctrico E de xt es igual a 375 voltios por metros por el coseno. Coseno de omega t. Omega es 4. ¿No? Perdón, es kx, número de onda. Este de acá, kx. Vamos a borrar todos estos garabatos. Jóvenes, ¿me están escuchando o ya se han quedado dormidos? Estamos escuchando, profesor. Ya vamos a terminar ya. No. Un esfuerzo más. Mañana terminamos el curso. Ya la otra semana ya se van a relajar. Ya, yo también ya me cansé. 375 Profesor, voltios metros. Dime. con lo que dijo, la otra semana no hay clase. No, ya no, ya. Mañana terminamos. Nosotros hemos avanzado con el sílabo. 375 voltios metros por el coseno. Coseno de kx. Y k es 1.45 por 10 a la séptima. Mañana vamos a hacer presión de radiación. Y ahí terminamos. 10 por 10 a la séptima radianes por metros por x menos W, que es 4.36 por 10 a la 15 radianes segundos por el parámetro tiempo, ¿no? Paréntesis T.
Ya está. Esa sería la ecuación de la componente X, o perdón, del campo eléctrico. Análogamente, la componente, el campo magnético. Ahora, si lo queremos poner en su forma vectorial, así como estoy colocando, entonces, si el campo eléctrico está en la dirección del eje Y, esto será J. Y el campo magnético será K. ¿Por qué? Porque la dirección de propagación es, la dirección de propagación es X. ¿No es cierto? La velocidad de la luz se propaga con esa dirección y acá es el campo eléctrico y acá el campo magnético. Y este es Y y esto es Z. Si fuera así. En algunos ejercicios está así en forma vectorial, entonces hay que manejarlo de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cuál era? B sub 0. El B sub 0, ya nos habían dado ya creo, 1.25 microteslas. 1.25 por 10 a la menos 6 Tesla, multiplicado por el coseno de omega t, no, número de onda, ¿no? K. Es lo mismo, ¿no? 1.45 por 10 a la séptima radianes por metros por X, menos 4,36 por 10 a la 15 radianes por segundos por T. Y ya está. Eso sería ya, jóvenes. En la práctica dirigida creo que están los problemas 34.2, 34.3, capítulo 34.3. ¿Correcto? Ya, jóvenes. Entonces, mañana continuamos con un par de ejercicios de esta parte y entraríamos ya a la recta final, que es energía, potencia y energía de las radiaciones electromagnéticas para concluir el curso. Si no hay preguntas, nos quedamos acá. ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Ok, cuídense, nos vemos mañana. Subí el link de esta clase. No, mañana, profesor. Sí, esta clase nos van a entregar, si me entregan mañana grabado, ya lo subo al aula virtual, ¿correcto? Gracias, Los otros links están ahí para que compartan con sus compañeros que no han podido asistir. Algunos trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, chicos, entonces nos quedamos acá. Cuídense. Hasta luego, profesor. Nos vemos.